Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos una vez más. Hemos recibido esta semana grandes noticias. Hemos recibido esta semana testimonio de las cosas grandes y maravillosas que Dios está haciendo. Y esta serie es muy especial para nosotros. Estamos completamente seguros y convencidos que luego de esta serie, tanto tu vida como mi vida, como tu ministerio, como nuestro ministerio va a pasar a otro nivel y a otra temporada. Y hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. La primera semana, hace 2 semanas, hablamos de conocer al Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de la llenura o de ser lleno del Espíritu Santo y explicamos que aún el mismo Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Pero en este momento, a partir de ahora, vamos a hablar acerca de ser guiado por el Espíritu Santo. Y comenzamos con una palabra que está en el libro de Romanos capítulo 8 y dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hemos hablado todas estas semanas y seguiremos hablando mientras el Señor nos lo muestre de esa manera del Espíritu Santo. Esta es una serie espectacular y comenzamos con un pasaje que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Y si algo necesita el ser humano y si algo necesita el creyente en este momento es ser guiados por el Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos para algunos apocalípticos, tiempos finales. Estamos viviendo un tiempo y una temporada donde necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. La Biblia dice que cuidemos mucho de no dejarnos llevar por nuestro corazón. Hay gente que dice: tengo una corazonada, tengo un pálpito en el corazón. Pero la misma Biblia dice, y está blindada cuando dice que tengamos mucho cuidado con los deseos del corazón, porque el corazón es engañoso. Hay gente que dice que le gusta a una persona y de repente empieza una relación con esa persona y después tiene una corazonada y entonces quiere andar con otra persona. Y así hay gente que es llevada por las emociones, por el corazón, y hay gente llevada por las circunstancias. Y dice que el Espíritu Santo nos adopta como hijos y nos permite clamar: Abba, Padre. Esta expresión Abba, Padre habla de intimidad. Es como cuando mis hijos se acercan a mí y me dicen papito, de una forma cariñosa, de una forma afectiva, de una forma íntima. Alguien en la calle no te va a decir papito, no te va a decir mamita, en el contexto del que lo estamos hablando, de un padre hacia un hijo, porque no tiene una relación contigo. Pero tus hijos sí lo tienen, tus hijos lo saben, lo entienden y tienen esa confianza para decirte papito. Bueno, el mismo Espíritu Santo nos asegura a nosotros que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Señor Jesús dijo: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Y el Señor Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada, yo también les doy autoridad a ustedes. Nosotros somos herederos de las promesas, somos herederos del sacrificio de Cristo, somos herederos de la gloria de Cristo, somos herederos, podemos recibir esa bendición de que estábamos separados de Dios y fuimos reconciliados con Dios a través de su sangre, a través del sacrificio de Cristo, fuimos reconciliados con Dios. Entonces, debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos aprender que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos, que Dios tiene tiempo, que Dios tiene lugares, que Dios tiene formas de hacer las cosas. Y el gran problema que tenemos ahora, que tiene el ser humano, más aún el creyente, porque esta palabra va para muchos creyentes, es que queremos obligar, queremos forzar a Dios a que cumpla nuestros caprichos, a que cumpla nuestros deseos, a que cumpla nuestros anhelos, a que cumpla nuestros propósitos, a que nos conceda todo lo que nosotros deseamos. Pero la Biblia dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero antes de profundizar acerca de cómo ser guiado y qué significa ser guiado por el Espíritu Santo, debemos entender que solamente hay un tipo de persona que puede ser guiado por el Espíritu Santo. Pero en la Biblia aparecen por lo menos 3 tipos de personas o 3 tipos de naturaleza
en el hombre. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De este pasaje quiero resaltar dos palabras o dos frases. Primero habla del hombre natural. El hombre natural, todos nacemos como el hombre natural. El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, que tiene una naturaleza caída, pecaminosa. Ese hombre, el día que parta de esta tierra, va directamente a la condenación, y a algunos no les gusta esta palabra, pero va directamente al infierno. ¿Por qué razón? Porque no se arrepintió, porque no tuvo encuentro personal con el Señor, porque no recibió la gracia y el favor de Cristo. Escrito está que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El hombre carnal es aquel que por una u otra razón no quiso arrepentirse y no quiso cumplir con la voluntad de Dios y no quiso aceptar el sacrificio de Cristo. El hombre natural se mueve por el intelecto, se mueve por las emociones. El hombre natural es esclavo del pecado, es esclavo. Tú ves a la gente en la calle, como tú ves a una gente fumando y tú le dices: bueno, pero tú no sabes que el fumar es malo, que produce cáncer, que te daña los pulmones, que te daña la fosa nasal, el sistema respiratorio. Él lo sabe, pero él es esclavo. El hombre natural es esclavo de la droga, el hombre natural es esclavo de las deudas, el hombre natural es esclavo de la pornografía, el hombre natural es esclavo de la mentira, es esclavo de tantas cosas que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque él no ha nacido de nuevo. Él cree que es feliz. Y muchos de ellos van a la condenación, muchos de ellos se van, tú les hablas, tú les predicas y dicen: no, yo no necesito eso, porque en este momento estoy sano, tengo dinero, tengo mujeres, puedo viajar, no me hace falta absolutamente nada. Él cree que es feliz, pero tarde o temprano su situación va a cambiar. Luego de eso viene el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, aquel que se arrepintió, aquel que pidió perdón, aquel que recibió el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo le da vida, y ese Espíritu Santo le da propósito, le da sentido, le muestra el camino. Ya este hombre no es llevado por las emociones, entiende las Escrituras. Hay mucha gente que trata de leer la Biblia y racionalizarla o pensarla de una forma natural. La Biblia se entiende y se discierne solamente a través del Espíritu Santo. He visto muchos programas, y el otro día conversaba con un amigo y me hablaba acerca de personas que imparten, que enseñan teología. Enseñan acerca de la Biblia, enseñan acerca del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero son ateos. Lo enseñan como quien enseña matemática, como quien enseña química, como quien enseña música, como quien enseña cualquier otra especialidad. Simplemente la estudiaron, la aprendieron, pero no tuvieron discernimiento, porque el discernimiento te lo da el Espíritu Santo. El hombre espiritual busca primero las cosas de Dios, busca primeramente el reino y el propósito de Dios, y él entiende, él está completamente seguro de que todo lo demás le será dado por añadidura, y de que todo lo demás va a llegar a su vida en el momento preciso. El hombre espiritual da fruto en el Espíritu, de eso vamos a hablar más adelante. Hay un pasaje que explica muy bien lo que es dar fruto en el Espíritu Santo. Y lo más importante, es guiado por el Espíritu Santo, y es un hombre pleno, es un ser humano pleno, feliz, satisfecho, que no le hace falta nada, que si Dios le da más está bien, pero si no viene más también estamos bien, porque ya ha conocido la plenitud de Dios. Pero dentro de los hombres espirituales hay dos categorías. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice: de manera que yo, el apóstol Pablo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Traté de darles a beber leche y no vianda, pero aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No son estas cosas carnales, y andan ustedes como los hombres que no conocen de Dios. Entonces, aparte del hombre natural, aparte del hombre espiritual, existe el hombre carnal.
El hombre carnal se parece al espiritual porque ha nacido de nuevo, pero tiene una gran diferencia. No ha crecido, no ha madurado, no ha encontrado un propósito, no ha encontrado una congregación, no es parte de la iglesia. Es una persona llevada por las emociones de las cuales te hablo. Es como un niño. Todos hemos sido niños, pero hay niñeces que han sido más difíciles que otras. Hay gente que ha tenido padres amorosos, hay gente que ha tenido padres conflictivos y hay gente que no ha tenido padres. Bueno, el cristiano carnal es como un niño huérfano. No crece, su fruto es malo, vive frustrado, vive indeciso, vive criticando, vive atacando. Hay gente que tú los escuchas y hablan mal de los pastores y hablan mal de las iglesias y nada sirve. Todos los años o todos los meses cambian de iglesia, cambian de congregación, cambian de doctrina y andan buscando y nunca encuentran. ¿Por qué? Porque en algún momento se desvió o porque simplemente no tuvo alguien que lo ayudara a crecer. Todos nosotros necesitamos de la iglesia del Señor porque Dios instituyó, Dios puso en la iglesia los pastores, los profetas, los maestros, los líderes que necesitamos para poder crecer espiritualmente. Ahora, la persona más infeliz sobre la tierra es el cristiano carnal. El más feliz, el más pleno, el que más disfruta la vida es el cristiano espiritual. Porque tiene la llenura del Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, sabe que su vida tiene propósito, sabe que Dios está en control de toda situación, sabe que está en el lugar correcto, sabe que está haciendo lo correcto y eso te produce una plenitud y un gozo que ninguna de las cosas de este mundo te la pueden dar. Después de ahí, si se puede categorizar, si se puede poner en orden numérico, el segundo hombre más feliz es el hombre carnal. Él anda por allí en fiestas, en parranda, en excesos, en abusos, pero él anda feliz. Él no sabe a dónde va, él no tiene destino, él no tiene propósito, él sabe que, o no sabe ni siquiera qué va a hacer con su vida, no entiende las cosas espirituales, pero él va por la vida. Algunos cosechando títulos universitarios, otros cosechando éxitos en los deportes, otros coleccionando mujeres, otras coleccionando hombres, otras coleccionando las cosas de este mundo, pero él anda allí entretenido en sus cosas. Pero el más infeliz de todos es el hombre carnal. El hombre carnal no disfruta porque después que tú has nacido de nuevo, después que el Espíritu Santo entra dentro de ti, ya las cosas de este mundo no te satisfacen. Ya las cosas que antes te gustaban, ahora no te gustan, no te satisfacen. El cristiano carnal es aquel que peca deliberadamente, pero sufre con eso. Se levanta, se cae, se levanta, se cae. Tiene momentos de lucidez, tiene momentos de pasión, tiene momentos donde quiere servir a Dios, pero luego momentos donde se cae, donde se deprime, donde ya no me gusta esa iglesia, ya no me gusta la célula, esos diezmos que di se perdieron, esos pastores son esto, y luego tú lo ves en otra temporada, yo quiero ayudar, yo quiero servir, aquí está una ofrenda, y luego se levantan otra vez, y luego vuelven a caer y viven en círculos viciosos. Los círculos viciosos no son solamente para la gente del mundo, los cristianos que no tienen al Espíritu Santo dentro de la iglesia, también hay mucha gente con círculos viciosos. Gente que puede pasar meses, un par de años en santidad, luego se enredan con un compañero de trabajo, luego se enredan con alguna mujer por allí que nadie conoce y después se arrepienten, creen que las cosas van a salir bien, las cosas salen mal y vuelven a darle la vuelta al ciclo. Gálatas capítulo 3, versículos 2 al 4 dice: solamente quiero saber una cosa de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, esta palabra que en esta versión dice tan necio soy, otra versión dice tan insensato eres, otra dice tan torpe eres, otros usan algún tipo de palabra un poco más ruda, dice habiendo comenzando por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, porque esto es una advertencia para el creyente. Es muy fácil desviarse, es muy fácil salirse del camino. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú revisas los videos de National Geographic o de cualquiera de estos canales que hablan de la naturaleza, de los animales, los leones
Los tigres, las hienas no atacan a la manada, atacan a las afueras, atacan a los retrasados, atacan a los enfermos, a los distraídos, a los que se alejan de la manada, a los que se alejan del grupo, a los que se alejan del centro donde están los más fuertes. Entonces son presas fáciles para el enemigo. Y así hay muchos cristianos que no se congregan, que abandonaron el grupo, que abandonaron la célula, que esto no me gusta, nada les gusta, nada les parece bien. Entonces comienzan por el espíritu, pero terminan por la carne. Y es la gente que empieza a hacer mezclas, empieza a hacer una combinación entre las cosas espirituales, pero empiezas a meter las cosas de este mundo. He escuchado expresiones de cosas que te las enseñan en universidades que no son cristianas y les meten un poco de la palabra y dicen, no, esto es cristiano. Hay mezclas, hay unas combinaciones sumamente peligrosas dentro del reino del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender que toda decisión debe ser tomada guiada por el Espíritu. Recuerdo hace algunos años sirviendo en una iglesia, dirigía un grupo de hombres y me fueron asignados, ya tenía un grupo de quizás 6, 7 hombres y me asignan 2 más. Entonces yo los llamo y entonces me dicen, no, yo no tengo carro, yo no tengo cómo llegar, no puedo. Y entonces empezamos a buscar la vuelta, a buscar alternativas. Entonces, si no te puedes reunir el lunes, nos reunimos el miércoles. Si no te puedes reunir a las 6 de la tarde, lo hacemos más tarde. Si no tienes carro, yo te busco. Y logramos que esas 2 personas o que esos 2 hombres pudieran entrar al grupo. Entonces nos tocaba el trabajo a mí como líder y a otro de los hermanos ya maduros en la fe. A estas personas las buscábamos, las traíamos, porque eso es parte del servicio, eso es parte del ministerio. Hay gente que necesita ayuda, hay gente que necesita que tú la traigas, hay gente que necesita que tú la lleves, hay gente que necesita que tú le compartas este video. Entonces de repente uno de ellos venía todas las semanas, otro empezó una semana sí, una no. Uno se comprometió, uno se afirmó y luego hubo uno que más nunca regresó. Entonces yo lo llamé, no me contestaba el teléfono, finalmente logro hablar con él y él me dice, no, lo que pasa es que a mi esposa no le gusta esta congregación, a mi esposa no le gusta esta iglesia porque ustedes los grupos lo hacen grupos de hombres y grupos de mujeres. Queremos un lugar donde nos reunamos juntos como matrimonio porque es lo que necesitamos. Yo le digo, bueno, está bien, esa es nuestra visión, esa es la forma como nosotros trabajamos, pero ora al Señor, de repente Dios te quiere tener en este lugar, tú necesitas congregarte, no te descuides, y hablo con él. No supe más nada de ello. Pasó el tiempo, porque el tiempo va a seguir pasando. Entonces, esta persona que se comprometió, que creció, que maduró, vimos cómo Dios empezó a transformar su vida, cómo Dios empezó a transformar su ministerio, su finanza. Dios los prosperó tremendamente y luego inclusive ya tenían un hijo de, no sé, quizás 25 años, una hija de 18 y de repente hasta queda embarazada. La mujer después de 18 años comenzaron a empezar de nuevo. Fue una gran bendición, fue un gran testimonio. Pero años después hubo una mujer, la misma mujer que fue piedra de tropiezo, la misma mujer que le dijo a su esposo, no es que esa iglesia no me gusta, empezó a venir a nuestra iglesia a buscar ayuda, empezó a venir a nuestra iglesia a buscar oración, a buscar soporte. Ahora sí quería ir a un grupo de mujeres porque su esposo se había enredado con otra mujer, porque su esposo ya se había ido con otra mujer y estaba involucrado en adulterio con otra persona. Y así somos, así pasan, así hay consecuencias cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, cuando nosotros tomamos malas decisiones, tomamos decisiones bajo la carne. Nosotros estamos seguros de que vamos a recibir todo lo que hemos sembrado. Es inevitable porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Se habla muy poco de esto.
Pero ser guiados por el Espíritu Santo es entender que hay lugares donde Dios no te va a permitir entrar. Hay relaciones que Dios no te va a permitir tener. Hay sociedades que Dios no te va a permitir tener. Hay ciudades donde Dios no te va a permitir estabilizarse. Hay decisiones que Dios no te va a permitir, aunque parezcan buenas, aunque suenen espirituales. El versículo 6 dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. A mí me impresiona este pasaje. Son de esos pasajes que tú puedes leer 1, 2, 3, 10 veces y de repente, ¡pum!, algo explota. De repente, ¡pum!, algo se revela. Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. El Espíritu Santo les prohibió que predicaran la palabra en Asia. No todo lugar es bueno. No toda iglesia es buena, no todo trabajo es bueno, no toda relación es buena, no todo hermano o hermana que tú tienes en la congregación es bueno. Hay gente que va a las iglesias a vender, hay gente que va a las iglesias a estafar, hay gente que va a las iglesias a pedir prestado, hay gente que va a la iglesia a buscar novia o novio, hay gente que va a las iglesias con la intención equivocada y es necesario que, la Biblia lo dice claramente, en la iglesia está el trigo y la cizaña. En la iglesia está la gente que Dios ha levantado y gente que el mismo enemigo ha puesto dentro de la iglesia. Y tú tienes que aprender a discernir la palabra y la voluntad de Dios. Y para eso tú tienes que rendirte delante del Espíritu Santo y decirle, como dijo el Señor Jesucristo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra. Hay gente con la que no te puedes relacionar. Hay ciudades donde no puedes ir. Hay gente que está sufriendo porque se metió en la primera iglesia que encontró, porque se paró en la primera ciudad que encontró, porque se enredó con la primera persona que conoció, porque se asoció con el que le propuso el mejor negocio. Pero déjame decirte, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Y ser guiado por el Espíritu Santo es someterte a tu voluntad y entender que hay cosas que el Espíritu no te va a dejar que haga. Pero el Espíritu de Dios es santo, es un caballero, no te va a obligar. Tú tienes que aprender a obedecer la voz del Espíritu Santo. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hay cosas que Dios no te va a permitir. Hay cosas que el Espíritu Santo no te va a permitir, pero te va a ahorrar muchos dolores, te va a ahorrar mucho sufrimiento, te va a ahorrar tragedia, te va a ahorrar tiempo, estancamiento, te va a ahorrar frustraciones, te va a ahorrar no dar fruto, te va a ahorrar esterilidad, porque no hay nada más peligroso para un cristiano que meterse en el lugar equivocado. La Biblia deja claramente en el libro, en el Antiguo Testamento, cuando Josué entra a la tierra prometida, Dios empieza a repartir territorios para cada una de las tribus. Cada creyente tiene un lugar de asignación. Y ellos intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Tú tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Tú tienes que obedecer al Espíritu Santo. Algunos de ustedes saben, vamos a contar brevemente este testimonio. Nosotros nos tocó emigrar, nos tocó salir de Venezuela. Y fue algo que nosotros pusimos durante mucho tiempo en oración. De repente, en una conversación, un pastor nos dice, vénganse. Un pastor y su esposa nos dicen, vénganse. Nosotros los recibimos, nosotros les damos casa, nosotros les damos comida, nos ayudan en la congregación, nos ayudan en el ministerio. Cuenten con nosotros. Los podemos tener el primer año mientras ustedes se levantan, mientras hacen toda la documentación, mientras siguen avanzando. Y la respuesta de nosotros fue, no te puedo dar una respuesta el día de hoy. Yo no me muevo, es muy bonita la propuesta, es agradable, suena espectacular, me parece muy bien, pero yo no me muevo si no es guiado por el Espíritu Santo. Y después de algún tiempo, en oración, en ayuno, además formamos parte de una congregación y teníamos responsabilidades, teníamos un ministerio, hemos visto mucha gente dejar las cosas tiradas e irse. Y nosotros comenzamos, luego Dios nos da la confirmación y luego comienza un proceso de salida.
Todas las cosas se hicieron en orden, entregamos ministerio, entregamos responsabilidades, preparamos nuestra documentación, preparamos nuestra familia, preparamos nuestra vida y luego tomamos meses, no sé si un año después, tomamos la decisión de emigrar porque el Espíritu Santo nos confirmó que era necesario que viniéramos a este lugar y que nosotros predicáramos el Evangelio en el lugar donde estábamos en este momento. Es muy importante y hemos hablado estas últimas semanas acerca de tu relación, acerca de conocer el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Hoy hemos hablado de ser guiados por el Espíritu Santo. Esto no es una fórmula. Yo no te puedo enseñar los 3 pasos para conocer el Espíritu Santo. O el método más efectivo para conocer al Espíritu Santo. O el método más profundo, el método más espectacular, el método más infalible que hay. Está en la misma Biblia. La Biblia, lectura de la palabra, la oración y el ayuno. El sistema BOA, decían algunos pastores que yo conozco, lo decían hace algunos años. Biblia, oración y ayuno. Pero tú tienes que tener un anhelo, tú tienes que tener un deseo de tener una relación con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer. El mismo Espíritu Santo que me ha inquietado a mí hablar de esta palabra, es el mismo Espíritu Santo que en este momento te está inquietando y te está llamando a que tengas una relación íntima y personal con Él. ¿Quieres cambio? ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres propósito? ¿Quieres que te vaya bien? Tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Hay una cosa que tú y yo no podemos seguir perdiendo. Hay una cosa que mientras más ocurre, mientras más tiempo pasa, como que aprendemos a valorarlo más. Y es el tiempo. No te puedes dar el lujo de perder más tiempo. Y se pierde tiempo cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, sino que somos guiados por la naturaleza pecaminosa, cuando somos guiados por el corazón. Engañoso es el corazón del hombre, mientras el Espíritu Santo es infalible, es perfecto, no falla, no se equivoca. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, no es un viento, no es una corriente que se me paran los pelitos cuando lo siento. No, es mucho más allá. Es algo que no se trata de un concepto, es algo que tú mismo le tienes que decir: Espíritu Santo, te quiero conocer. Espíritu Santo, en las mañanas. Espíritu Santo, te quiero conocer al mediodía, en la tarde, en la noche, antes de acostarme, en cada momento de oración. Espíritu Santo, necesito conocerte. Quiero conocerte íntimamente, Espíritu Santo. Y Él va a responder y Él te va a contestar. Ya Él está dentro de ti, y si no, hacemos una oración para que recibas al Señor como Salvador y el Espíritu Santo entre dentro de ti. Quiero terminar con esto. Todos vamos a tener momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos donde las cosas no van a salir bien, pero conocer al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo va a traer una gran diferencia. En el libro de los Hechos, capítulo 7, la Biblia habla del crecimiento de la iglesia, que los apóstoles entonces estaban sirviendo en las mesas y la gente se estaba quejando. Entonces, en oración, el Señor les muestra que deben escoger algunas personas de buen testimonio, gente creyente, gente que haya reconocido a Cristo como Salvador, y gente llena del Espíritu Santo. Y es donde se establecen los diáconos en la iglesia, y uno de ellos se llama Esteban. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, se mueve contra él la envidia, se mueve contra él falsos testigos, se mueve contra él un ataque tremendo del enemigo, lo llevan a un juicio injusto, levantan mentiras, levantan calumnia, lo atacan. Era toda una trampa. El juicio fue un montaje, una obra teatral disfrazada de juicio, y a la final deciden apedrearlo hasta la muerte. Hasta la muerte. Así era la forma como castigaban a las personas que habían cometido algún tipo de delito establecido en la ley. Y Esteban era inocente. Esteban fue acusado injustamente, Esteban fue calumniado, Esteban fue traicionado, Esteban estaba sufriendo injustamente. Y mira cómo son los últimos, cómo era la vida de Esteban, cómo fueron los últimos minutos
o las últimas horas de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces o gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice: pero Esteban era lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado del Espíritu Santo, como te lo dije a mitad de esta prédica, es tener puesta tu mirada en las cosas de arriba. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es entender que tú naciste con un propósito y que ese propósito no es ni que te haga famoso, ni rico, ni que colecciones cosas materiales, ni que acumules los bienes de este mundo. El propósito de Dios va mucho más allá de eso. Mientras lo atacaban, mientras lo calumniaban, mientras levantaban falso testimonio, él tenía su mirada puesta en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos. ¿Quieres los cielos abiertos? Pon tu mirada en el Señor, llénate del Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo te guíe. Y a la final dice: tuvo la fortaleza, al igual que el Señor Jesús, de decirle: Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice que murió, dice que durmió, porque fue a la presencia del Señor. Cada uno de nosotros algún día se va a ir, algún día tendremos que ir delante del Señor, pero hay una gran diferencia. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, como hablamos la semana pasada, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, cuando tú tienes tu mirada puesta en las cosas de arriba, tu final ya está garantizado. Los cielos van a estar abiertos, vas a ver al Señor recibiéndote y vas a ver el favor de Dios y la gracia de Dios en todo lo que hagas en esta tierra. Quiero que oremos porque hay mucha gente tomando decisiones equivocadas en este momento. Gente divorciándose, gente viviendo en adulterio, gente que hace unos meses andaba con un esposo y ahora andan con un novio, para usar un término bastante suave. Gente que de repente era ferviente, predicaba, dirigía un grupo y ahora tú los ves apartados. Gente que antes defendía a los pastores y defendía a la iglesia y defendía el reino, ahora se dedican a sacar videos para criticar pastores, para criticar iglesias, para criticar lo que otros predican, cosa más absurda y más inútil que esa no hay. Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo y te tengo una buena noticia: te vas a ahorrar grandes dolores de cabeza, te vas a ahorrar grandes despropósitos, te vas a ahorrar grandes frustraciones. Oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Tu palabra dice que si nosotros, aun siendo malos, podemos dar grandes cosas y buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más tú, mi Dios, no nos darás el Espíritu Santo a quienes te lo pidamos. Queremos hoy reconocer al Señor Jesús como Salvador de nuestras vidas. Pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos. Te pedimos, Padre, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y que nos concedas el don, la llenura y la gracia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad, que nos guíes en el propósito, que nos guíes en el camino y en toda decisión que debamos tomar en nuestras vidas. Rendimos nuestra voluntad a ti y te decimos hoy, como está escrito, Padre, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Padre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas así como se hace en el cielo. Y Espíritu Santo, pon en nosotros tanto el querer como el hacer. Si tú has hecho esta oración, te bendigo, te felicito, comparte esta palabra con otras personas. Hay mucha necesidad del Espíritu Santo. Hay gente que nunca ha oído hablar del Espíritu Santo y fue el versículo que inspiró esta serie. Hay gente que está esperando que tú compartas las buenas nuevas de salvación con ellos. Y el Espíritu Santo, que comenzó en nosotros una buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por acompañarnos. Te bendigo en el nombre de Jesús.